Muy buenas tengan todos. Hoy me acompaña el doctor Alfredo Moreno. Él es un médico especialista en inmunoalergia con estudios de posgrado en la Universidad de Salamanca, España. Él también es un médico investigador y colaborador docente de la Universidad de Salamanca. Doctor, bienvenido y muchas gracias por atenderme esta entrevista, doctor. Es un honor para mí tenerlo aquí. Muchas gracias por la invitación. Esperemos que la entrevista sea de provecho para las personas que van a verle y que podamos tener un conversatorio bastante ameno. Que así sea, doctor. Bien, a todo el público que nos va a estar observando, el tema elegido para esta ocasión ha sido el del panorama general acerca del COVID-19 en Honduras. Es el tema del momento y, por supuesto, hay que informar a la población que, bueno, que se encuentra bastante tensa por todo lo que sucede en el país y a nivel mundial, por supuesto. Doctor, vamos a comenzar, doctor. Quiero preguntarle a usted cómo considera que está la situación general con respecto a la pandemia del COVID-19 en Honduras. Lo escuchamos, doctor. Pues la verdad es que las proyecciones, lo que hemos ido nosotros viendo a lo largo de todos estos meses, ¿verdad? No nos han planteado un panorama muy halagador, ¿verdad? Los noticieros, la televisión, los comentarios que hay a través de los medios escritos incluso, nos dicen que realmente Honduras va a ser uno de los países más golpeados, no solo en Latinoamérica, sino posiblemente a nivel mundial con este tema del COVID-19, ¿verdad? Sin embargo, la situación actual realmente nos deja muchas dudas o nos remarca algunas cosas que creo que es importante destacar. Una de ellas fundamentalmente es el tema de los registros de los casos confirmados y el tema de los decesos, ¿verdad? Fundamentalmente porque sabemos que en nuestro país no existen verdaderos registros o por lo menos registros 100% confiables, lo cual hace que las cifras que nosotros podamos ver en algunas ocasiones en medios televisivos o en algunas veces en medios escritos no sean 100% reales. Eso creo que es algo claro que tenemos que conocerlo para poder entender la magnitud y la complejidad básicamente de la situación que está ocurriendo en el país con COVID-19. Usted nos está dejando claro que prácticamente las estadísticas que muestra el SINAGER no son del todo ciertas. Sí, recordemos que dentro de lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Que se va registrando, tenemos que tener en cuenta que existe lo que se llama un subregistro, que es un grupo de pacientes o de personas que sus pruebas o sus resultados no llegan fundamentalmente a lo que llamaríamos nosotros al conteo que el SINAGER debe de llevar, ¿verdad? Además, es conocido y se ha ido descubriendo a medida que ha ido pasando el tiempo que existe retraso en la entrega de los resultados de las pruebas, que ha existido escasez incluso en los medios diagnósticos, en los materiales, básicamente para poder hacer las pruebas, y todo eso nos deja a nosotros la idea de que realmente lo que se está diciendo no es que sea irreal, ¿verdad? Hacemos la aclaración, pero sí no es el conteo total de lo que nosotros esperaríamos encontrar, sobre todo por la situación que nosotros estamos viendo, ya sea en los medios hospitalarios e incluso, ¿verdad?, de forma externa en la calle. A ver, doctor, entonces el panorama no es nada halagador y bueno, sabemos que es bastante alarmante la situación. Entonces, usted en este preciso momento, ¿cuáles cree que son las medidas urgentes para poder mitigar un impacto, bueno, que por cierto es bastante fuerte del COVID-19 en Honduras? Pues sabrá usted que se ha insistido bastante con el tema de el confinamiento, que ha sido, creo que, una de las medidas que el gobierno ha intentado adoptar con más fiereza, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, pero que no se ha podido cumplir por diferentes situaciones, incluidas situaciones culturales en nuestro propio país, ¿verdad? Pero creo que la campaña principal debe ir dirigida fundamentalmente al tema, me cuido yo y se cuidan los demás. Porque realmente el tema de adoptar las medidas de bioseguridad de forma individual y el tema de tratar de mantener el confinamiento, claro, en el tema del confinamiento no hablamos de aislamiento directamente, pero el tema de mantenernos en nuestros hogares y en nuestros sitios de residencia cuando no tenemos ninguna necesidad de salir, ¿verdad? O cuando no tenemos ninguna necesidad de estar en lugares donde existan aglomeraciones de personas, va a contribuir de forma importante, pero también es importante aclarar que esto es efectivo cuando se cumple de la mejor forma posible. Sin embargo, nosotros vemos a diario en San Pedro Sula, en varias ciudades del país, pero le hablo de San Pedro Sula, que es el lugar donde laboro, pues vemos grandes movilizaciones de personas
que nos hacen dudar, en primer lugar, si se respeta el tema de la libre circulación para el dígito respectivo, el día que corresponde. No solo eso, incluso también vemos personas que no portan mascarillas, personas que no toman las distancias requeridas. Entonces, todo eso nos hace pensar que no hay, dentro de las medidas que se han implementado, no se han cumplido a cabalidad. Y el hecho de no cumplirlas a cabalidad es lo que lleva a la larga a que no se obtengan los resultados esperados. Usted me dice, ¿cuáles son las medidas necesarias? Ok, yo creo que las medidas necesarias es, ¿debemos mantener el confinamiento? Sí, de forma organizada, de forma ordenada. ¿Debemos mantener e insistir las medidas de bioseguridad de la utilización de la mascarilla? Sí, es importante. Si realmente se hiciera como se plantea, créame que tendríamos una disminución importante en esa tendencia a el incremento de casos, ¿verdad? Además, recordemos algo importante, hay un buen porcentaje de pacientes y personas que cursan como portadores asintomáticos. Y si estas personas no toman esas medidas de bioseguridad, se vuelven potenciales contagiadores de otro sector de la población que a la larga al final termina complicándose porque van extendiendo la enfermedad. Claro, doctor. Bien, doctor, hablando acerca de los pacientes asintomáticos y bueno, y también metiéndonos al tema de las brigadas médicas que en este momento se están realizando en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés. A ver, doctor, lo que nosotros queremos saber aquí es que si en esas brigadas médicas solamente se está haciendo una revisión clínica o también se están practicando las famosas pruebas rápidas. Ok, técnicamente se tiene que hacer revisión clínica y se tiene que hacer también orientación en cuanto a la realización de las famosas o llamadas pruebas rápidas en pacientes en los cuales existe la sospecha de enfermedad. No podemos asegurar en un 100% que eso se cumpla, porque recuerde que esto depende de muchos factores y el principal factor que tenemos es que la población permita el acceso de estas brigadas y estos grupos sanitarios que van a cada casa de forma individual y sobre todo que las personas no oculten en el momento de las entrevistas los verdaderos síntomas que pueden estar sufriendo. Recuerde que tenemos la situación también que hay mucho temor porque en general la población ha visto como una especie de estigma el tema de que una persona pueda ser sospechosa o se pueda confirmar con enfermedad COVID-19. Entonces hay cierto miedo en la población a hablar, a decir que tiene la enfermedad, tratan de ocultarlo y realmente cuando van a los centros hospitalarios en situaciones de bastante dificultad o de bastante debilitamiento en cuanto al tema de su salud. Pero Correcto. lo de las brigadas creo que es algo, una medida bastante buena. Sin embargo, siempre nosotros hemos sido, le puedo decir, bastante críticos en el sentido que no solamente deben ser para el Distrito Central y para el departamento de Cortés, realmente las brigadas deberían de ser para todo el país, porque como le explicaba y como le repetía en unas preguntas previas, esos datos de su registro es realmente con las brigadas y con las visitas domiciliarias que podemos encontrarlos. Podemos encontrar esos pacientes que no van a ningún hospital, que pasan la enfermedad en su casa o que fallecen en su casa y que no forman parte de las cifras. Entonces, creo que esto debe ser un tema más extensivo al resto del país. Doctor, y también se necesitan que haya brigadas médicas más que todo en esa región 3, que es donde se concentran los municipios que tienen una mayor cantidad de casos, por supuesto, y solo se están dando en 2 departamentos y hay que Exactamente. acelerar un poco en ese sentido. Quizás el gobierno, en términos generales, ha intentado priorizar los departamentos donde están las dos ciudades principales del país y que todos sabemos que tienen importancia política por un lado y económica por el otro lado, ¿verdad? Pero debemos de tener en cuenta también que la gran mayoría de la población que vive en estos polos de desarrollo del país no pertenece precisamente a esas ciudades, sino que pertenecen al interior del país. Y tenemos que saber que con la situación actual, muchas personas han perdido sus empleos, muchas personas han tenido que abandonar estas ciudades y retornar a sus lugares de origen y desconocemos si realmente estas personas son verdaderos portadores o han desarrollado enfermedad y al llegar a sus lugares de origen llevan esa cadena extensiva. Entonces, por eso le insistía que creo que esto debe ser algo también más ampliado, ¿verdad? Con un panorama mayor al resto del país.
Correcto, doctor. También a la gente le interesa saber mucho cuánto puede ser el incremento de los casos en los próximos meses, ya que sabemos que el virus también se está desbordando en las áreas rurales. Tenemos el caso del departamento de Gracias a Dios, que es uno de los más pobres del país y para llegar hasta ese departamento tiene que ser un transporte aéreo para llevar medicamentos hasta ese lugar, doctor. ¿Qué nos puede hablar acerca de ese incremento en los próximos meses? Pues le tengo que decir que esta es una situación que no solo depende de, también tenemos que aclararlo, ¿verdad? No solo depende de las autoridades gubernamentales, sino también depende en cierta medida de la población y de los servicios sanitarios. Creo que en esto tenemos que estar en cuenta todos los actores, ¿verdad? Para hacer una reducción. Si las cosas siguen hasta el día de hoy como las hemos visto, creo que esa proyección inicial hasta el día 24 de julio de 37.350 y tantos personas infectadas, pues se va a quedar bastante corta. Y la verdad que vamos a ir encontrando una mayor cantidad de casos, ¿verdad? Y no debemos de sorprendernos de que lleguemos, si habláramos en porcentajes, a que al menos el 25-30% de nuestra población acabe enferma. No hablamos con eso de letalidad, pero sí estamos hablando de enfermedad. Y recuerde que nuestra población en su mayoría es una población joven. Entonces, el enfermarnos conlleva una disminución en la fuerza laboral, algo que golpearía más la economía, además de todas las medidas que se han ido adoptando, de los cierres de pequeñas y medianas empresas, que todos tenemos claro que representan, creo yo, la mayor fuente de empleo para nuestra población. Entonces, creo que para que nosotros podamos tener una proyección real en cuanto a números, no quiero darle números, cifras específicas, ¿verdad? Porque tampoco es interés asustar o preocupar, pero sí caer en la reflexión de que si realmente se toman estrategias adecuadas y la población toma conciencia de una vez de lo que implica todo esto, es como podremos reducir los niveles de contagio y esas cifras podrán ir a la baja. Caso contrario, le diré, sinceramente le digo, no sorprendería que el resto del año, y que todavía nos quedan 5 o 6 meses por delante, ¿verdad? Que el resto del año esa cifra se triplique o se cuadriplique. No sería sorprendente de continuar en la situación que estamos. Bastante alarmante. Así es, doctor, usted nos hacía referencia acerca de que la población joven es una de las que más ha infectado. Sí, por cierto, el 25.12% del total de los infectados en Honduras tienen un rango comprendido entre 21 y los 30 años, doctor. Bien, y bueno, el actual número de casos en total en Honduras es de 37.559. Y bueno, y yo quiero hablarle a usted también de que si tomamos el total de los casos que han fallecido, son 1.061, pero hay un 1.3% de estos fallecidos que tienen esa edad de 21 y 30 años y hay un 57.2% de fallecidos que tienen o que son mayores de 60 años. Doctor, a muchas personas les interesa saber y por cierto se preocupan de que por qué fallecen muchos mayores, doctor, y cuáles son esos riesgos que llegaron a agravar su estado. Ok, mire, hay que tener en cuenta dos condiciones fundamentalmente en cuanto al tema de enfermedades infecciosas, hablando de temas inmunológicos básicamente, y es que si bien es cierto, nuestro sistema inmunológico es el principal actor en cuanto a la protección contra enfermedades infecciosas, en este caso pues el actor principal que es el SARS-CoV-2, hay que tener en cuenta que cuando vamos incrementando en edad, nuestro sistema inmunológico también va sufriendo un proceso de vejez, por lo tanto va perdiendo funciones. Ese es un factor que tenemos que tener en cuenta en las personas mayores porque no es el mismo nivel de respuesta o la misma intensidad defensiva que podemos ver en una persona joven. Sin embargo, hay que dejar claro que también hay otros factores que influyen para que nuestra población mayor se vea más afectada y son enfermedades que ya estas personas pueden tener, dígase hipertensión, dígase diabetes mellitus, enfermedades respiratorias previas, sobre todo lo que nosotros llamamos enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en un buen porcentaje de personas que han sido fumadoras a lo largo de su vida. También son factores que condicionan un plus mayor para que usted pueda tener complicaciones y pueda tener un desenlace fatal. Sin embargo, a pesar de que hay pocas personas jóvenes en cuanto a tasa de letalidad respecto a personas mayores, sí me interesaría destacar, por lo menos en nuestra experiencia diaria en el manejo de este tipo de pacientes,
que en la población joven uno de los principales factores que hemos visto como factor en contra para la supervivencia ha sido el tema de la obesidad. Y eso es un detalle muy importante a tener en cuenta porque estamos claros que sobre todo nuestra población tiene malos hábitos alimentarios y eso ha contribuido a que los niveles de sobrepeso y obesidad en los últimos años se hayan incrementado de una manera alarmante. La obesidad en sí misma también representa un factor de riesgo y es un factor en contra de una mejoría en cuanto a enfermedades respiratorias. Entonces sí hemos visto nosotros bastante nivel de sobrepeso y obesidad y eso ha sido un factor con el que hemos estado luchando, sobre todo en aquellas personas jóvenes que se complican. Y es importante tenerlo en cuenta. Pero ya volviendo a su pregunta, la letalidad dirigida a personas mayores o a personas de la tercera edad depende, como le decía, de la edad, pero también de la existencia de otras enfermedades que a veces no están controladas y que eso es un factor más bien a favor de la propia enfermedad para que existan complicaciones y desenlaces fatales. Doctor, ¿usted cree que si una persona que presenta otra enfermedad y también es contagiada de COVID-19, pero si la enfermedad que ya tiene de base, o sea, la enfermedad crónica, si es controlada, ¿cuál cree que puede ser el desenlace? Ok, si la enfermedad está controlada, pero además de estar controlada la enfermedad, la persona acude en un tiempo prudente y podemos decir en las primeras instancias, cuando presenta los primeros síntomas, pues las posibilidades de supervivencia son bastante altas. El mayor problema que tenemos con nuestra población es que, sobre todo nuestra población mayor, es que acude a los centros hospitalarios cuando ya han hecho muchas cosas en su casa, cuando han tomado otro tipo de medicamentos que a veces no son recomendados para este tipo de enfermedades o definitivamente cuando la situación ya no es manejable en el hogar, van a un hospital, pero en una situación bastante deplorable. Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero si usted me dice, si la persona tiene controlada su enfermedad de base y la persona busca la asistencia en las etapas tempranas y recibe los tratamientos en las etapas tempranas, no tendría en principio por qué aparecer una complicación mayor. Doctor, en las brigadas médicas también se han detectado personas que incluso hasta tienen cáncer, doctor, y bueno, eso puede llevar también a un riesgo bastante grave, ¿verdad? Exactamente, sobre todo porque recuerde no solo las personas que tienen cáncer, sino que recuerde que tenemos una población nada despreciable con otro tipo de enfermedades crónicas. Sobre todo quiero referirme en este caso a las personas que reciben tratamientos a través de diálisis, ¿verdad? Personas con insuficiencia renal que tienen también un sistema inmunológico bastante afectado, que incluso algunos de ellos han recibido tratamientos por trasplantes y que están bastante expuestos a contraer enfermedad por SARS-CoV-2 y el manejo en este tipo de pacientes es bastante complejo, tengo que decirlo, ¿verdad? Así como también en pacientes que tienen enfermedades terminales como cáncer, el manejo sí se vuelve más complicado. Doctor, entonces el medicamento para tratar el COVID-19 tiene que ser meramente recetado por un médico. Lo correcto es que un médico evalúe primero a cada paciente y pueda primero confirmar la sospecha, ¿verdad? Y orientar cuál es el mejor tratamiento disponible, porque hay varias, según la fase en que usted se encuentra de la enfermedad, debe recibir o no cierto tratamiento. Y muchas veces cuando estamos en el hogar y cuando tomamos, ¿verdad? Las cuestiones comunes que mantenemos en el hogar, vamos progresando en esas fases hasta que vemos que ya no podemos resolver y es cuando decidimos ir a un centro hospitalario. Correcto. Doctor, Honduras ya superó los 1.000 decesos por el COVID-19. Entonces, hablemos acerca del tratamiento que el gobierno está promoviendo a través de la Secretaría de Salud, de ese tratamiento maíz. Doctor, explíquele a la gente cuáles son los componentes que forman ese medicamento, que por cierto son cuatro. Son cuatro componentes, exactamente. Realmente son las siglas o los iniciales de cuatro fármacos que se utilizan, que aclaramos, en enfermedad no grave, porque el tratamiento maíz no es para pacientes que ya tienen, que están en estadios o en fases avanzadas. Ahí cambia completamente el tratamiento. Y está constituido básicamente por un medicamento que es rociado en spray, que sirve para hacer gárgaras y para la nariz, que se llama Microdacin, que es una solución a partir de hipoclorito de sodio, ¿verdad? Entre otras cosas, y que es un antiséptico que está dirigido fundamentalmente, por lo que se plantea por la Secretaría, a eliminar todo el reservorio de virus que pueda tener en su garganta y en su nariz, en la primera parte de la vía respiratoria.
Además, está asociado con un medicamento muy conocido por todos que se llama citromicina, que se utiliza en el caso de infecciones respiratorias, ¿verdad? Por otro medicamento que se llama ivermectina, que también es un medicamento de larga data y que normalmente se utiliza como un desparasitante, ¿verdad? Pero que algunos estudios estuvieron mencionando aparentemente que la ivermectina podría tener un efecto beneficioso en reducir la cantidad de virus circulante en esas primeras horas. Y ahí es donde insistimos. Entonces, si su mayor carga viral es en las primeras etapas del contagio y con los primeros síntomas, este tratamiento debe ir orientado en los primeros momentos, no cuando la enfermedad ya está avanzada. Y por último, el sulfato de zinc, porque es muy conocido, ¿verdad?, las propiedades que tiene el sulfato de zinc como estimulante del sistema inmunológico, sobre todo en la inmunidad que va dirigida contra la eliminación de los virus. Creo que ahí viene el fundamento, ¿verdad? Pero hay mucha controversia también con el tratamiento maíz, porque ustedes escucharán y se va a dar cuenta también que hay colegas que no están de acuerdo, hay colegas que sí están de acuerdo, hay quienes son muy escépticos, ¿verdad? Pero realmente que todo tratamiento puede tener un beneficio siempre y cuando sea aplicado en el momento oportuno y en las etapas que correspondan. Hay tratamientos más complejos que ya son de uso hospitalario, que nosotros los utilizamos en los pacientes cuando la enfermedad ha tenido un nivel de complejidad mayor, pero el punto con el tratamiento maíz es realmente si llega a la población, si hay acceso. Yo le puedo decir, hay personas, pacientes que tengo que han querido comprar el tratamiento en las farmacias y lo primero que me dicen, doctor, esto no está, este es escaso. Entonces, hay que tener bien claro si realmente eso va a estar disponible para la población o no, ¿verdad? Porque recuerde que una cosa es lo que me digan a mí, ¿verdad? Lo que el gobierno me pueda plantear que está disponible y otra cosa es la realidad, cuando las personas van a buscar los medicamentos y les dicen que no lo hay. Entonces es una realidad a la que nos estamos enfrentando, no solo por vía pública, sino también se lo digo por vía privada. Las personas que lo quieren hacer comprándolo a través de las farmacias independientes se encuentran con las situaciones de que no están todos los componentes disponibles del tratamiento. Doctor, ¿y los componentes disponibles que algunas veces se encuentran en las farmacias, el precio ha sido elevado o se ha mantenido? Pues mire, yo consultándole a un paciente conocido me decía que en promedio el tratamiento de los 4 componentes durante los días que se prescribe le estaba rondando entre los 900 y 1100 lempiras. Tendríamos que ver realmente, pues usted sabe que la situación económica actual para nuestra población no siempre da el lujo para que alguien pueda destinar 1000 lempiras de entrada para poder comprar un viento. Lo que pasa es que la gente trata de priorizarlo en el sentido de querer resguardar su vida, pero tenemos que tener en cuenta que en eso necesitamos mayor apoyo gubernamental. Por supuesto. Doctor, háblenos un poco de los avances internacionales en esos estudios de la vacuna contra el COVID-19. ¿Hay esperanza que haya una vacuna en los próximos meses? La verdad es que los estudios han estado ocurriendo prácticamente para el desarrollo, ¿verdad? Y la obtención de una vacuna desde que comenzó este problema en China y hay bastantes avances. Ahí le puedo decir ensayos clínicos que están ya en fase 3. Pues normalmente son 4 fases las que se corren de ensayo clínico, o sea que está muy avanzado, ¿verdad? Las proyecciones es pues que para casi final de año podamos tener una vacuna y proyecciones creo que un poco aceleradas, porque realmente le voy a decir, esto ha sido por la situación que tenemos a nivel mundial que se han acelerado los tiempos, pero regularmente tarda más tiempo la elaboración de una vacuna, por lo menos hasta su salida al mercado, ¿verdad? Pero las proyecciones es que se cree que para fin de año se pueda tener ya una vacuna y que pueda ser efectiva. Habría que ver qué tan efectiva puede ser, porque le tengo que decir que en temas de COVID-19 nadie tiene la última palabra. Hemos ido descubriendo muchas cosas en cuanto a enfermedad, ¿verdad? Y podemos encontrarnos algunas sorpresas, pero la esperanza está en que la elaboración de una vacuna y la aplicación de esta vacuna pueda lograr hacer una disminución importante, sobre todo en aquellos grupos de riesgo en cuanto a mortalidad. Tenemos que tener algo claro, mi amigo, y es que la enfermedad o el virus SARS-CoV-2 vino para quedarse. La enfermedad va a estar presente, ¿verdad? Yo creo que en algún momento todos vamos a terminar exponiéndonos al virus. Lo que pasa es que va a depender mucho de su fortaleza inmunológica para que usted tenga una complicación o, no, o pase la enfermedad de una forma lo más leve posible, ¿verdad? Pero yo creo que la vacuna sí va a ir dirigida fundamentalmente a aquellos grupos de riesgo, personas de la tercera edad, personas que están con tratamientos específicos, niños, que podrían ser teóricamente mayormente complicables.
A ver, doctor, pero ¿por qué la Organización Mundial de la Salud nos dice que en el mundo habrá una vacuna, pero hasta en el primer semestre del 2021, doctor? Y eso ha preocupado a la población mundial. Ok, recuerde, como le explicaba, ¿verdad? Que técnicamente no debería, creo yo, incluso estar una vacuna disponible para final de año, debería estar disponible para el próximo año para que se puedan cumplir todos esos tiempos en cuanto a los ensayos clínicos y los estudios en las diferentes fases que se desarrollan hasta la salida del fármaco al mercado. Pero debe de comprender que existe una presión a nivel internacional, no por parte de la OMS, sino por parte de los grupos económicos, por parte de los gobiernos, para intentar acelerar esos tiempos. Como le decía, eso no garantiza el acelerar los tiempos, que la vacuna vaya a ser efectiva y que podamos comprobar y hacer todos los, digamos así, los ensayos previos para estar seguros de que va a ser efectiva. Pero yo pienso que hay presión, ¿verdad? Por, sobre todo en el mundo en general, sobre todo por las grandes potencias, para que eso se pueda acelerar en cuanto al tiempo. Idóneamente tendría que decirle el próximo año, para que pudiéramos estar tranquilos y seguros de decir, ok, estamos recibiendo un producto que tenga todos los estándares que necesitamos, pero no es de sorprender que en los países del primer mundo casi que a final de año ya empiecen a aplicarla o empiecen a hacer los primeros ensayos en vivo, ¿verdad? Con personas que deseen aplicársela o que sean grupos de riesgo. Correcto. Doctor, bueno, ¿usted cree que Honduras ya está atravesando su peor momento durante la pandemia? ¿O nos espera todavía mucho más que lamentar? La verdad es que, mire, creo que si no cambia el rumbo de cómo se está llevando esto, creo que nos queda mucho más que lamentar todavía. Desafortunadamente, no quiero tener una visión fatalista, ¿verdad? Pero si no tomamos conciencia nosotros en primer lugar, ¿verdad? Y posteriormente las autoridades no empiezan a tomar decisiones acertadas, créame que nos va a costar mucho salir de esto. Y vamos a seguir lamentando muchas cosas, muertes de personas cercanas, muertes de familiares, muertes de amigos. Vamos a ver una situación económica deplorable. De por sí el país ya la tiene y con esto pues la situación se va a poner más compleja. Entonces creo que esto debe ser un esfuerzo de todos. En este momento no existe, no debe existir ni partidos políticos, ni deberían existir otras cosas, sino que deberíamos de todos tomarnos de la mano como país Correcto. para poder sacar adelante esto. Esto es Y una no se situación. trata, y no se Ujú. trata de alarmar a la población, sino de ser realistas y ver qué acciones podemos tomar para evitar un caos mayor todavía. Exactamente. Correcto. De eso creo yo que es lo que se trata. Pero esperemos, pues confiemos en Dios y esperemos que nuestra gente, nuestra población empiece a tomar conciencia real de lo que esto significa y las implicaciones y consecuencias que ha traído, no solo para nosotros, sino para el mundo. Doctor, ¿cuándo cree usted que podríamos alcanzar el pico de la enfermedad? O si ya estamos cerca y cuando estemos en el pico, aproximadamente un país, tomando en cuenta la experiencia de países europeos, ¿cuántas semanas se están en el punto más alto de la enfermedad y de los casos positivos diarios? Okay. Si se termina, le voy a decir, de hacer la llamada apertura de la economía, ¿verdad? En la cual que nosotros todos sabemos que aquí en el país no va a tener nada de organizado, ¿verdad? Pues prácticamente yo le diría que el mes de septiembre sería catastrófico, sobre todo por la cantidad de personas que estén contagiadas y más la cantidad de decesos que podrían producirse, ¿verdad? Ahora, si las medidas se empiezan a tomar de forma más drástica y empieza a disminuirse esa cantidad de casos que se van presentando a diario, creo que en un promedio normalmente de 2 a 3 semanas podemos ver cómo caería el número de contagios de forma drástica y eso nos permitiría o nos daría un respiro para intentar hacer una apertura y empezar a realizar ciertas actividades que están detenidas por el momento. Ya realmente le tengo que decir, siguiendo la tendencia en este momento, creo que el mes de septiembre sería muy, muy difícil. Claro, y esa tendencia nos indica que mientras más pruebas se hagan, hay más casos positivos, y más del 42% aproximadamente es Exacto, la positividad. exactamente. O sea, recuerde que la prueba lo que le va a dictaminar es quién está positivo y quién no. Lo que pasa es que el punto es qué tanto mapeo podemos hacer y a qué zonas estamos llegando.
Correcto, doctor. También quiero que usted nos pueda establecer una diferencia entre una prueba realizada y una prueba procesada, porque el SINAGER nos muestra la cantidad de pruebas realizadas, pero en realidad esas pruebas no se realizaron hoy, son de hace 2 semanas. Se Exacto. procesaron hoy, sí, pero hay una diferencia entre esos dos términos, hay una diferencia. Sí, recuerde, el término de prueba realizada solo nos indica las muestras que tomamos a cierto número de individuos. Pero mientras eso no llegue a un laboratorio y no se empiece el proceso, ¿verdad? Para todo lo que sería la detección y para ver si la prueba es positiva o no, la prueba no está procesada. Entonces, hay que tener en cuenta eso también, ¿verdad? Porque hay cierto retraso en cuanto a, desde el momento en que usted toma la muestra hasta el momento en que se da un resultado. Y no es también, le voy a decir, temeroso decir, ¿verdad? Que hay personas que han fallecido, se les ha tomado la muestra, ha pasado hasta 3, 4 semanas de haber fallecido y no hay un resultado. O sea, que usted dice, ¿realmente se procesó la prueba o solo se obtuvo la muestra? Usted nos puede también decir más o menos cuánto es el tiempo que se lleva para procesar una prueba. Si hablamos de una prueba que es el PCR para detectar virus o antígenos de virus, esa es una prueba que requiere más tiempo, porque necesita varios procesos, necesita varia elaboración laboratorial y eso nos puede llevar a nosotros entre 72 horas, que son 3 días, hasta una semana. Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta eso, ¿verdad? Pero los test rápidos por eso se les llama así, porque realmente nos ayudan a tomar decisiones rápidas en dependencia de su resultado, y eso es un resultado que el mismo día lo tenemos. Correcto. Y cuando a alguien también se le realiza una prueba rápida y sale positiva, también se puede considerar como un sospechoso, aunque no tenga el virus en realidad, pues, y ya se le procede a hacer una PCR, ¿verdad? Sí, la prueba estándar, la prueba definitiva en cuanto a la confirmación es el PCR. El PCR en tiempo real para virus. Esa es la prueba definitiva. Las pruebas rápidas, las pruebas que hacemos en sangre, que hacen mediciones de anticuerpos, son pruebas que nos dan una orientación, pero que si no se toman en los tiempos indicados pueden ser negativas y darnos datos erróneos. Esa es la diferencia. Por eso, aunque usted tenga una prueba rápida negativa, si existe la sospecha de que usted tiene la enfermedad, hay que hacer un PCR. Doctor, y mientras más retraso haya en cuanto a las pruebas procesadas, nos va a alargar mucho más tiempo la pandemia, doctor. Eso es algo que hay Exactamente. que apurar también. Eso hay que tenerlo en cuenta también, Correcto, doctor. ¿verdad? Bueno, doctor, un mensaje que usted le quiera dejar a la población hondureña, que en este momento lo está observando. Pues de parte nuestra, pues pedir, ¿verdad? En nombre de los equipos sanitarios, ¿verdad? De las personas que estamos al frente de toda esta situación, pues que tomemos conciencia en primer lugar y que adoptemos las medidas por nosotros, por nuestras familias, por nuestros amigos y en general por la sociedad. En segundo lugar, decirle a la población que nosotros estamos haciendo lo humanamente posible, ¿verdad? Con las personas que tienen enfermedad ya confirmada, con las personas que tienen enfermedad grave, para intentar salvar la mayor cantidad de vidas, ¿verdad? Que esté en nuestras manos hacer, pero sí debo alarmar e instar a la población en el sentido que realmente la mejor prevención y la mejor medicina es quedémonos en casa si no es necesario salir, evitemos exponernos si no es necesario, que es muy triste, le voy a decir, cuando nosotros vemos que las personas sufren por familiares que han fallecido, por familiares que están infectados y que están en salas de hospitales, donde no pueden haber visitas, donde usted solo puede tener cierta información vía telefónica de su familiar y pues no sabe si el familiar en una hora le pueden llamar y decir que está complicado. Saber que si su familiar fallece, no existirá la posibilidad ni que pueda verlo, ¿verdad? Los protocolos le dicen que prácticamente persona fallecida se toma un protocolo de bioseguridad en el cual prácticamente va hacia una fosa común. Correcto. Más que todo el mensaje suyo, doctor, es que evitemos lo peor quedándonos en casa. Y bueno, ya nos puso muchos ejemplos, el cual se pueden evitar, ¿no? Siguiendo las medidas de bioseguridad. Le agradezco por haber estado conmigo en esta entrevista y ha sido de mucho provecho y por supuesto la información valiosa que desde su conocimiento y su experiencia y por supuesto también en la experiencia de esta pandemia que nadie estaba preparado. Y bueno, agradecido con usted, doctor. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.